práctico de hematología dictado por el doctor Eduardo Santos y la doctora Rosely Subero. Vamos a estar esperando unos minutos que terminen de entrar las personas para proceder a dar inicio a la ponencia de hoy, que la va a dar el doctor Eduardo Santos, médico hematólogo. Por acompañarnos nuevamente esta noche en el curso práctico online para el diagnóstico y manejo de las anemias. Cumpliendo hoy el cuarto módulo de ponencias correspondiente al doctor Eduardo Santos, el cual es médico hematólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela, especialista en hematología y hemoterapia, miembro de la Sociedad Venezolana de Hematología, miembro de la Sociedad Internacional de Hematología y profesor de pregrado y posgrado de nuestra Universidad de Oriente. En este ciclo de ponencias correspondiente al cuarto módulo, va a estar hablándonos de las anemias hemolíticas, la parte 1, que tenemos las talasemias, déficit de G6PD, esterocitosis hereditaria, y también va a estar conversando con nosotros algunos casos clínicos. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Santos y la palabra es de usted. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Ok, muy bien. Vamos a comenzar. La señal de internet está un poco falla, ¿no? Bueno, pero vamos a tratar de iniciar este módulo, esta parte que me corresponde en el programa que habíamos previsto de este curso práctico de hematología, sobre todo en el aspecto de anemia. Debo agradecer a la doctora Rosely Subero esta iniciativa, a todo el equipo que la acompaña, y creo que esta iniciativa debemos seguirla prosperando, pues, en beneficio del conocimiento, sobre todo en la parte, digamos, práctica de la hematología. La anemia hemolítica constituye un capítulo bien interesante en la práctica clínica diaria, dado que exige una serie de retos por parte del clínico, por parte del bioanalista y por parte de todo el que tenga que ver en las distintas áreas de la medicina. Y por supuesto, yo entiendo el diagnóstico, el manejo de estos problemas como un equipo mancomunado, donde la clínica y el laboratorio deben conjugarse para lograr el objetivo final, que es esto. Yo voy a tratar de, en esto, entre hoy y mañana, ¿verdad?, tratar de ser lo más sencillo, didáctico y práctico, porque a fin de cuentas lo que nos interesa es que nos llevemos ya un esquema mental de cómo es el manejo de este tipo de problemas. Los hematólogos nos vemos enfrentados constantemente a compaginar este aspecto clínico y de laboratorio, y sobre todo nuestro gran aliado que es el microscopio. Y tenemos que ser soporte y de ayuda al clínico. Y entonces ahí la experiencia que hemos logrado a través de la vida nos hace, pues, no desaprovechar nunca la oportunidad de compartir, sobre todo con pediatría, con la medicina interna, ¿verdad?, con el personal de laboratorio, el bioanalista, tratando de conjugar un equipo realmente diagnóstico. Indiscutiblemente que hablar de los hematíes, hablar de unos entes celulares, unos entes que viven sometidos durante 120 días a una serie de rigores a través de la circulación. Se ha calculado más o menos que un hematíe recorre alrededor de 27 kilómetros en su vida, pero tienen que estar sorteando una serie de eventos traumáticos, incluso el choque constante en la circulación. Es una célula totalmente distinta al resto de las células que nosotros conocemos, con una célula totalmente anucleada, que no tiene un metabolismo proteico, sino que debe contener una serie de mecanismos que lo defiendan ante las agresiones que luego poco a poco vamos a ir desarrollando.
se calcula que aproximadamente 2.5 billones se eliminan de la circulación cada segundo. Por lo tanto, la médula ósea restaura alrededor de 200 billones de hematíes cada día. Fíjense la importancia, pues, de lo que debe ser la médula ósea como ente para producir no solamente células hematíes o eritrocitos, sino células blancas, monocitos, o sea que realmente la vida misma depende justamente de esa producción de la médula. Se ha calculado que aproximadamente son el 1% de los hematíes son eliminados de forma fisiológica por el sistema monocítico macrofágico, y es el vaso justamente el ente, digamos, el órgano más importante desde este punto de vista para cumplir ese cometido. Pero recordemos también lo que decíamos antes, que es una célula terminal, o sea que no tiene núcleo, no tiene mitocondria, por lo tanto no puede producir proteína. El hematíe maduro es verdaderamente un disco bicóncavo, ¿verdad? Con un exceso de membrana. Tiene un diámetro de 7.2 a 7,6 micrones, un grosor de 2 micrones. Y la membrana es una membrana elástica semipermeable. Si recordamos que hay orificios o capilares que tienen un diámetro de 3 micras, fíjense todo lo que tiene que doblarse sobre sí mismo para poder sortear esta, ¿verdad? Todo lo que influye en la circulación hacia los pequeños vasos. También, entonces, esa función de ser permeable, elástico, facilita enormemente la función principal de la hematíe, que es el transporte de oxígeno a todos los tejidos, ¿verdad? A través de sus moléculas de hemoglobina. Cada eritrocito se ha calculado que tiene cada uno de ellos más o menos entre 4 a 5 millones de moléculas de hemoglobina en forma soluble, ¿verdad? Con su punto de unión con el hierro en estado +2, en estado ferroso. Es importante también destacar algo interesante desde el punto de vista bioquímico, que todas las proteínas de la membrana, las enzimas eritrocitarias, que luego vamos a ver en detalle, y la misma hemoglobina tiene grupos tiol. ¿Qué es un grupo tiol? El grupo tiol es exactamente los grupos sulfidrilos reducidos, SH. De no estar reducido se crearían enlaces disulfuros que lógicamente llevan a precipitar el contenido de esas sustancias que son importantes como la hemoglobina, las enzimas e incluso las proteínas de la membrana. Y eso distorsionaría enormemente, ¿verdad?, la función básica del eritrocito y lo desnaturaliza. Entonces es necesario que el eritrocito cuente con una serie de mecanismos que lo defiendan y que luego vamos a ver. Entonces, para que ese eritrocito sea viable, para que pueda cumplir esa función respiratoria, debe tener la hemoglobina con el hierro en estado ferroso, con valencia +2. Y es muy importante esa valencia +2, porque eso es lo que permite la unión reversible con el oxígeno. A nivel pulmonar, él toma el oxígeno y lo lleva recorriendo todo el organismo y lo cede fácilmente a los tejidos. Recordemos también que el metabolismo del glóbulo rojo provee de algo muy importante, que es el 2,3-difosfoglicerato, que es el elemento, ¿verdad?, creado en la misma glicólisis anaeróbica, una vía colateral, como el principal, digamos, regulador de esa unión reversible con el oxígeno. Toma en el oxígeno en los pulmones y lo cede fácilmente a los tejidos. Esa es la función básica que debe cumplir el eritrocito. Debe ser entonces de manera reversible. Si ese hierro estuviera en estado +3, es decir, si fuera oxidado, como puede ser en el caso de la metahemoglobinemia, como una forma, digamos, patológica de la hemoglobina, si ese hierro estuviera en estado +3, supone entonces una unión de tipo irreversible, o sea que no es capaz de ceder el oxígeno a los tejidos, y eso por supuesto produce lo que se denomina una cianosis, entonces una insaturación de oxígeno en la sangre arterial. Esa forma de hemoglobina con valencia +3, con el hierro +3, se denomina metahemoglobina. Por otro lado,
resulta de que si bien la célula no tiene núcleo, no tiene mitocondria, debe poseer una serie de mecanismos defensivos. Uno de ellos es la glucosa. La glucosa es elemento importante en el metabolismo de la hematíe, y el 90% de su utilización va hacia lo que nosotros conocemos con el nombre de glicólisis anaeróbica. Esa vía metabólica, que luego vamos a ver un poquito en detalle, genera ATP. Y el ATP es justamente lo que le confiere la energía calórica para mantener la bomba de sodio y potasio, que es muy importante en el eritrocito, porque la bomba de sodio y potasio permite, ¿verdad?, aumentar el potasio intracelular y expeler hacia el exterior el sodio. Si esa bomba fallara, si esa bomba no tuviera el CATP, lógicamente el glóbulo rojo se hincharía porque se produce una penetración del sodio y, por supuesto, en consecuencia hay lo que se denomina una hemólisis. Se ha calculado que por cada mol de glucosa se generan por esta vía 2 mol de ATP. Y también se forma el 2,3-difosfolicerato, que es el gran regulador de la unión reversible con el oxígeno. Por otro lado, en un 10% esa glucosa es utilizada en otra vía que es muy importante, que es la vía de la pentosa fosfato. Y esta vía es de trascendental importancia, sobre todo porque produce lo que se llama la energía de reducción. O sea, el glutatión reducido, y dos nucleótidos que son nicotina, adenina y fosfato, ¿verdad?, que están reducidos para evitar justamente todos los efectos oxidativos que pueden tener, ¿verdad?, estas sustancias que están dentro del hematíe. Y luego vamos a ver un poquito en detalle cuando veamos el defecto de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, sigamos adelante. Total que la anemia es un reto diagnóstico, porque hasta ahora hemos visto que la anemia nosotros la hemos concebido como un síndrome, ¿verdad? Cuando vemos anemia a veces no le damos la importancia debida porque la anemia parece ser que es un componente más de cualquier entidad clínica. Pero si nosotros resumimos o nos acordamos un poquito de cómo dividimos las anemias, ya la doctora Suero hablaba de las anemias, digamos, más frecuentes en nuestro medio. Y las anemias generales las podemos dividir en 3 grandes grupos, y esa es la manera como deberíamos enfocar siempre el cuadro anémico. O sea, ¿qué tipo de anemia tiene un paciente? ¿Una anemia hipoproliferativa o una anemia por pérdida de sangre o una anemia hemolítica? Bueno, y justamente en la primera parte, en la anemia hipoproliferativa, la podemos incluso subdividir. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Siendo el primer nivel con afectación de las células madres pluripotentes. El mejor ejemplo de este tipo de anemia es lo que llamamos la anemia aplásica, ¿verdad? Son una entidad que no es muy frecuente, pero de vez en cuando la vemos relacionada en la práctica clínica, incluso al efecto, por ejemplo, del cloranfenicol, un antibiótico que se utilizaba con mucha insistencia en anteriores oportunidades, y los pacientes que recibían este tipo de antibióticos desarrollaban este tipo de anemia, una anemia de curso nefasto que muchas veces requiere trasplantes de médula. El segundo nivel de anemia hipoproliferativa tenemos el mejor ejemplo en el caso de la uremia, donde se afecta la célula madre unipotente, o sea, la célula que va dirigida exclusivamente a la formación del eritrocito. Y las del tercer nivel son las que ya hemos hablado en los 3 primeros módulos, ¿verdad? De la anemia ferropénica, por ejemplo, la anemia por defecto de ácido fólico, vitamina B12, la anemia propia de los trastornos crónicos, o sea, que es la que ya estamos hablando del hematíe maduro. El hematíe quizás son las anemias más frecuentes que vemos en la práctica médica, en la práctica de todos los días, las anemias hipoproliferativas del tercer nivel, ¿no? Después tenemos el grupo de las anemias por pérdida de sangre. La podemos subdividir a veces en agudas y crónicas. Las agudas son aquel paciente que tiene un sangramiento copioso y que conlleva a una cosa nefasta, que es la hipovolemia, que es una reducción del gasto cardíaco y que compromete seriamente la vida de una persona.
y las anemias crónicas, que causan más bien normovolemia, porque ha habido tiempo para que los mecanismos compensadores puedan compensar, vale la redundancia, la pérdida de sangre. Estas anemias no las hemos tocado en estos módulos porque hemos hecho más hincapié en lo que es más común. O sea, las anemias hipoproliferativas de tercer nivel, y en este módulo vamos a hablar un poquito de las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas las podemos dividir, como dice la literatura, en intracorpusculares, porque se refiere a los efectos propios del hematíe o glóbulo rojo o eritrocito, o sea que compromete los componentes normales de un hematíe, o sea, su membrana, las enzimas, la hemoglobina, y de eso vamos a hablar un poquito mañana con un poquito más de profundidad. Y las extracorpusculares. Estas extracorpusculares son todos aquellos factores extrínsecos al hematíe que condicionan una lesión a nivel de la membrana del hematíe y que puede ser incluso de carácter infeccioso. Y muchas veces se nos pasa en la práctica clínica reconocer estos agentes infecciosos. Luego vamos a ver un cuadrito donde vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de anemias hemolíticas intracorpusculares y extracorpusculares. Pero como estamos en la clínica, muchas veces tenemos que ir, digamos, a la parte práctica del asunto, ¿no? Porque cuando tenemos nosotros delante del paciente, a veces esas clasificaciones se nos olvidan, se nos complican un poco y tenemos que ser un poquito más pragmáticos. Y es por eso que hay que, digamos, pensar que toda esta dinámica de destrucción de glóbulos rojos conlleva siempre un proceso de restauración por parte de la médula. Veamos más que todo la parte dinámica del asunto. Y si bien la hemólisis es la disminución del número total de eritrocitos circulantes causada por esa destrucción, tiene que haber entonces un mecanismo que compense esa pérdida. Se ha establecido claramente que la médula es capaz de subir su tenor de producción hasta 6 y 8 veces y por lo tanto llegar a compensar una anemia. O sea que si nosotros podemos tener pacientes con un proceso hemolítico e incluso llegar a verlo sin anemia, es porque la médula ha podido restaurar eso. ¿Qué vemos en la práctica? En la práctica no lo vemos que todos los pacientes con procesos hemolíticos están compensados, porque la sola reticulocitosis no es, digamos, que es la respuesta de la médula al aumentar el número de hematíes circulantes, y si lo medimos en sangre y vemos que están elevados, no necesariamente está compensando la anemia. Por eso es que hoy en día se está usando un recurso que más adelante se los voy a mostrar, que es medir el índice de producción reticulocitaria, una fórmula matemática que toma en cuenta, ¿verdad?, si realmente esa médula está compensando esa anemia hemolítica. De no lograr eso, se llama simplemente anemia hemolítica descompensada. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, digamos, enfocar desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico una anemia hemolítica? La podemos considerar desde el punto de vista de su curso, de su evolución, que puede ser aguda o crónica. Las anemias agudas son aquellas que son aparatosas y que incluso puede llegar a comprometer la vida de un paciente en un momento determinado. Y las crónicas van a producir efectos clínicos crónicos que pueden ser de carácter somático, por ejemplo, como lo vamos a ver en las talasemias. En cuanto al origen, ya quedamos que las anemias pueden ser congénitas y adquiridas. Pero desde el punto de vista clínico es mejor enfocar las anemias hemolíticas desde el punto de vista del sitio de destrucción, que puede ser intravascular, o sea, dentro del torrente circulatorio, o extravascular, es decir, ya estamos hablando del sistema monocítico macrofágico, y es el vaso precisamente el órgano que se encarga de eliminar esos hematíes dañados por algún fenómeno, por algún factor extrínseco o intrínseco. Entonces, desde el punto de vista clínico, los métodos diagnósticos actualmente utilizados, tanto clínicos como de laboratorio, clasifican las anemias ya por este método, es decir, concibiéndolo como intravascular o extravascular. Bien,
Esto es lo que yo les decía, cuando uno puede enfocar la clasificación etiológica, ya sea de acuerdo a la membrana, por ejemplo, las membranopatías. Hoy se describen una serie de enfermedades. Una de ellas la vamos a ver, que es la esferocitosis hereditaria. El día de mañana tenemos la electrocitosis hereditaria, trastornos de la permeabilidad iónica, la beta-lipoproteinemia, síndrome RH nulo, etc. Realmente, mire, llama la atención, ustedes dirán, ¿y alguna vez se diagnostican estas enfermedades por esas causas? Sí. Nosotros los hematólogos, por alguna circunstancia, alguna vez habremos visto alguna de estas afecciones que para el clínico le cuesta un poquito más porque lógicamente dependemos mucho del microscopio y hemos acompañado muchos de estos pacientes toda su vida con estas afecciones. Ya en los congresos de hematología ya hay una parte, una sección que se llama enfermedades raras. Y eso no solamente están descritos en los libros, sino que lo vemos en la práctica. O sea, no son digamos, de una frecuencia numerosa, ¿no? Pero sí, de vez en cuando podemos llegar a hacer diagnósticos de este tipo. Después tenemos las enzimopatías. Lógicamente, si recordamos un poquito lo que es la glicólisis anaeróbica, hay una infinidad de enzimas allí que luego vamos a ver mañana, que de alguna manera pueden involucrar un defecto del glóbulo rojo y por ende propiciar un proceso hemolítico. Las dos más frecuentes son la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el defecto de piruvato quinasa. Esta primera es bien curiosa en el sentido siguiente, que nosotros vivimos, por ejemplo, aquí en el estado Bolívar, y aquí en Venezuela vemos zonas endémicas de paludismo. Y fíjense que estamos usando sustancias que pueden tener un efecto oxidante hacia la hemoglobina. No hacemos esta prueba de rutina cuando debería ser, sobre todo en áreas maláricas, cuando estamos usando primaquina, por ejemplo, y hacemos que estos pacientes se anemicen más de la cuenta, porque justamente la primaquina en pacientes, sobre todo en pacientes defectuosos de esta enzima, puede propiciar una anemia hemolítica aguda. Entonces el paciente, que en vez de mejorar con el tratamiento antimalárico, resulta que lo que estamos haciendo es perjudicarlo, porque justamente no se hace de rutina esta determinación. Y por otro lado, finalmente, para terminar esta parte de clasificación etiológica, tenemos las hemoglobinopatías. ¿Qué son las hemoglobinopatías? Bueno, cualquier defecto estructural de la hemoglobina, ¿verdad? Y que puede dañar seriamente la función, que pueden comprometer la solubilidad de esas hemoglobinas en el interior del hematíe, puede comprometer la afinidad del oxígeno por la hemoglobina en más o en menos, ¿verdad? Y el mejor ejemplo lo tenemos en las hemoglobinopatías de tipo S, es decir, la anemia drepanocítica, y que constituye aquí para nosotros un problema de salud pública importante a tomar en cuenta. Por otro, finalmente tenemos la talasemia. La talasemia es un grupo diverso de enfermedades, muy compleja, porque tiene un origen genético que compromete los genes alfa, beta, delta, beta, que luego vamos a ver mañana, y que en Venezuela, como en América del Sur, no son tan frecuentes. Sobre todo la vemos ocasionalmente, y más que todo veamos las talasemias de carácter intermedio o mínima, y que alguna vez la podemos ver, sobre todo porque nuestra población es de alto grado de mestizaje, y es posible, pues son básicamente enfermedades relacionadas de origen del Mediterráneo en Asia, en África, y de vez en cuando la podemos ver por acá. En cuanto a las anemias hemolíticas adquiridas, las anemias inmunes, o sea, las anemias inmunes, estamos hablando ya de la formación de anticuerpos, o puede ser autoanticuerpos, o sea, cuando el individuo tiene un defecto, pérdida de la memoria inmunológica, deja de reconocer sus propios antígenos, y se produce lo que se llama la anemia hemolítica autoinmune. Y también las anemias hemolíticas isoinmunes, que son la inmunidad en miembros de la misma especie, como la incompatibilidad BO, RH y de otros sistemas sanguíneos. Es bien interesante saber, ¿verdad? Y lo digo para todos, que hoy día se han determinado alrededor de 400 antígenos
en la membrana del glóbulo rojo, donde están incluidos el sistema ABO, ¿verdad? Con sus 4, digamos, antígenos principales, A1, A2, el O y el B, el RH que tiene 5 antígenos, C grande, C pequeño, E grande, E pequeño, y el D grande, por supuesto, que es, que es el determinante RH, lo que define a una persona como RH positivo. Pero no podemos olvidarnos que hay otro sistema. Yo siempre lo digo porque aun cuando veamos personas del mismo grupo, que pueden ser o RH positivo, madre e hijo, por ejemplo, podemos ver incompatibilidad fetomaterna del grupo del sistema Duffy, el sistema Kell, el sistema Luther. Bueno, ese es motivo para otras charlas, digamos. Bien, ahora desde el punto de vista inmunitario también hay que reconocer 2 tipos de anticuerpos, los fríos y los calientes. ¿Qué es un anticuerpo frío? Aquel que reacciona a menos de 37 grados, que es la temperatura corporal. Y anticuerpos calientes, aquellos que reaccionan sobre todo a 37 grados, que son los que habitualmente vemos más en la práctica médica. Y después hay otro grupo que se llama hemoglobinuria paroxística frigore, que son anticuerpos que tienen comportamientos bimodales, o sea, se fijan cuando a temperaturas de 37 grados, ¿verdad? Y pueden producir hemólisis. Tienen comportamiento IgM o IgG, que luego vamos a hablar de eso también. Después tenemos las anemias inmunomedicamentosas. Hay una serie de mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, para mencionar algunos, como la penicilina cristalina, y es muy famoso aquella expresión del pueblo que dice que los antibióticos matan los glóbulos rojos. No es una verdad absoluta. Lo que sí es cierto es que la penicilina cristalina a dosis de muy alta, por encima de 24 millones en un día, es capaz de pegarse, digamos, a la membrana del glóbulo rojo, y esa unión de la membrana y la droga produce un mecanismo de acteno, es decir, propicia la formación de anticuerpos hacia ese acteno. Entonces hay una serie de medicamentos que nosotros podemos usar en la práctica y que pueden propiciar procesos hemolíticos porque condicionan complejos inmunes, formación de anticuerpos, etc. Luego tenemos por aquí las anemias hemolíticas mecánicas. ¿Qué son esas anemias hemolíticas mecánicas? Se llaman microangiopáticas. Fíjense el nombre. O sea, lesiona el endotelio vascular. Tenemos el síndrome urémico hemolítico, que está relacionado sobre todo para cepas de Escherichia coli y que producen diarreas infecciosas y que llevan a estos pacientes a tener insuficiencia renal aguda. Se puede ver en niños, incluso en algunos países del mundo se ve como área endémica, sobre todo cuando la ingesta de alimentos cárnicos no bien, digamos, cocidos, en carnes crudas, básicamente. Y luego al ladito tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica, que también por daño endotelial, ¿verdad? Se produce digamos, una especie de coagulación intravascular, unas trombocitopenias, son cuadros complejos que son de difícil manejo. Y sigamos hablando de las anemias hemolíticas adquiridas. Ya tenemos los casos de prótesis valvular, que aquellos individuos que se le han colocado, ¿verdad?, prótesis en el corazón, que recuerden ustedes que estos son elementos prostéticos que no son biológicos y que en las primeras de cambio el choque, ¿verdad?, contra esas superficies que no son de carácter biológico produce una destrucción del glóbulo rojo y que en las primeras de cambio estos pacientes deben ser monitoreados, ¿verdad?, sobre todo para compensar esa anemia. Entonces, hasta que esas prótesis, ¿verdad?, no se epitelizan, no llega pues a seguir teniendo problemas estos pacientes. Entonces hay que hacer un seguimiento. Luego tenemos por acá la hemoglobinuria de la marcha. Eso es importante, es la que se denomina hemoglobinuria del deporte. Son individuos que, digamos, hacen atletismo con zapatos no acolchonados y que luego de terminar de correr, resulta de que el golpeteo de los hematíes contra la superficie dura de los pies, del suelo y del pie, produce una destrucción masiva. Entonces el individuo termina de correr y entonces presenta una coloración oscura en la orina. No es más que la hemoglobinuria, son la excreción de la hemoglobina libre que se ha liberado de los hematíes. Entonces es importante tomar en cuenta
desde el punto de vista de lo que se denomina entonces hemoglobinuria al deporte. También se ve en los karatecas, en este tipo de afección. Entonces, siempre es bueno vigilar y hacerle ver pues, a los atletas esta posibilidad para evitar males hacia ellos. Y finalmente tenemos las anemias hemolíticas infecciosas que pueden ser virales, bacterias, protozoarios, y luego vamos a ver en detalle. Ok. Disculpen. Bien, aquí vemos este cuadro. Son microorganismos asociados a anemias hemolíticas. Si bien algunos de estos agentes pueden lesionar directamente a la membrana del eritrocito, hay otros que están, como ya se lo mencioné, como el caso de Escherichia coli en la cepa O157, que daña el endotelio y por el endotelio dañado propicia una anemia hemolítica. O sea que he hecho este cuadro es para que vean cómo los agentes infecciosos pueden propiciar. Entonces, en la bacteria bien conocido el efecto de la Bartonella bacilliforme, el Clostridio perfringens relacionado con los abortos provocados, la Escherichia coli, que ya se lo mencioné, el hemófilo influenza, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium pneumoniae, Neisseria meningitis, especies de salmonella, no todas, igualmente que las especies de estreptococo, no todos, Vibrio cólera, Yersinia enterocolítica. Son ejemplos, ¿verdad?, que ya están publicados como propiciadores de procesos hemolíticos. Y en los protozoarios, la babebiosis. La babesia tiene un comportamiento similar al que tiene el Plasmodium falciparum. Produce una anemia hemolítica microangiopática y por lo tanto produce hemoglobinemia, hemoglobinuria, y no es una enfermedad, no es una afección muy frecuente en nuestro medio. Aquí en la ciudad donde vivimos, en Ciudad Bolívar, yo creo que haber visto 2 o 3 casos de este tipo de infección que puede propiciar ese proceso hemolítico intravascular. Bueno, es bien conocido el falciparum, en la literatura está mencionado como fiebre de aguas negras, porque precisamente el falciparum reside en el interior del hematíe y al romper el hematíe en el interior de la vasculatura va a llevar a esa hemoglobinuria, es lo que se llamaba por ahí en los libros fiebre de aguas negras. En cambio que el VIVA tiene un comportamiento destructivo hacia el glóbulo rojo, más que todo en el espacio extravascular, o sea, lleva más a la formación de ictericia que a la hemólisis intravascular. La toxoplasmosis también está descrita como un agente protozoario que puede propiciar en un momento determinado la anemia hemolítica. Por el otro lado, es interesante saber algunos virus, el Coxsackie, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, y estos dos, precisamente el citomegalovirus y el Epstein-Barr, pueden condicionar anemias hemolíticas de tipo inmune, sobre todo por la formación de aglutininas frías. El herpes simple también está descrito como, en algunos casos, producido, no es, digamos, una característica muy, digamos, común o masificada, que todos los pacientes con herpes pueden tener anemia hemolítica, pero es bien importante destacarla. Llama la atención la influenza A y la rubiola, pero quiero referirme a la varicela. La varicela se sabe ya que produce una lecitinasa que va a destruir justamente la parte de los componentes de la membrana del glóbulo rojo y puede ocasionar en pacientes con varicela diseminada procesos hemolíticos. Bien, entonces esto resume pues las causas infecciosas, ya las mencioné, y vamos hacia los agentes físicos o químicos como agentes oxidantes. Los agentes oxidantes, ya mencioné el caso de la primaquina, la cloroquina, que son agentes que nosotros usamos todos los días, y algunos sulfa en los pacientes con hemodiálisis, ¿verdad? Los venenos de serpientes están bien descritos como productores de procesos hemolíticos severos, ¿verdad? Porque son enzimas proteasas que dañan definitivamente la membrana del hematíe. También tenemos anemias hemolíticas metabólicas, es decir, que son aquellas
pacientes que son secundarias de enfermedades, por ejemplo, de hepatopatía. La hepatopatía produce aumento del tenor de colesterol a nivel de la membrana del glóbulo rojo, y a veces uno suele observar en estos pacientes, por ejemplo, la presencia de células envianas o dianocitos, como suele uno también observar en pacientes con insuficiencia renal crónica, ese, digamos, atmósfera de metabolismo alterado daña definitivamente la membrana. Finalmente, dentro de las anemias adquiridas tenemos una que es particularmente interesante, que es muy difícil diagnóstico. Es tan difícil diagnóstico porque a veces, pensando en el nombre, no hacemos el diagnóstico, porque el nombre dice hemoglobinuria paroxística nocturna y resulta que a veces los pacientes no tienen esa hemoglobinuria en crisis nocturna, sino que van acompañados de, por ejemplo, de trombosis, insuficiencias renales, y lo que menos tiene el paciente es hemoglobinuria. Y la hemoglobinuria, esta afección es un defecto en la membrana, porque no hay el CD55 y el CD59, que son unas proteínas que van a proteger el hematíes de la acción del sistema de complemento. O sea, cuando estos pacientes no tienen ese CD55 o CD59 en su membrana, el complemento se fija, digamos, y activa toda la cascada de complementos, recordemos, de C1 hasta C8 y C9, y sobre todo en pH ácido, cuando el paciente está dormido, disminuye el pH, entonces en ese momento se une toda digamos, la cascada del complemento, y eso ocasiona ruptura de la membrana. Entonces el individuo, ¿verdad?, en la mañana nota que está orinando oscuro, y es precisamente de ahí su nombre. Debo destacar que este es un diagnóstico que solamente un 25, un 30% de los pacientes mantienen esa sintomatología, y a veces uno puede pasar hasta 10, 15, 20 años con un paciente con otro cuadro de trombosis o un cuadro de aplasia medular o incluso de leucemia, y lo que menos pensamos es esta entidad. Y realmente es una entidad que ahorita es relativamente sencilla diagnosticarla si se sospecha, lógicamente, porque se utiliza la citometría de flujo para detectarla. Bien, también tenemos que pensar en las cosas que no son hemólisis, y es muy importante que el clínico lo tome en cuenta. Por ejemplo, podemos tener anemia y reticulocitosis. O sea, no todos los pacientes anémicos que tengan los reticulocitos altos son hemólisis. Pueden ser consecuencia de una hemorragia, o puede ser también en respuesta secundaria a una crisis posterior a una recuperación de una anemia de tipo carencial. Ya la doctora Suero hablaba de la administración de hierro en la vena. Bueno, esa respuesta se da en los individuos aproximadamente entre la tercera a cuarta semana, donde vertiginosamente hay un aumento de los reticulocitos en respuesta al tratamiento con hierro. Y podemos confundirlo. El paciente todavía está anémico, ¿verdad?, pero exhibe una reticulocitosis. Eso no es definitivamente, no es una hemólisis. No toda la anemia con reticulocitosis es hemolítica. También lo vemos, no podemos confundirnos con la anemia e ictericia acolúrica. Recuerden ustedes que la ictericia, sobre todo es el aumento de la bilirrubina de tipo indirecta, no conjugada, es de tipo liposoluble y se fija en los tejidos. O sea que el paciente lo observamos en piel y mucosa, vamos a observar un tinte ictérico y está anémico. Y no necesariamente eso es una hemólisis. Y eso puede significar de repente un hematoma oculto, ¿verdad?, que se va degradando, ¿verdad?, por el catabolismo de la hemoglobina, aumenta la bilirrubina, y eso puede, por ejemplo, en niños recién nacidos, ¿verdad?, que han tenido partos, digamos, productos de partos traumáticos, con cefalohematomas, por ejemplo, para poner un ejemplo, o lo que vemos también en la eritropoyesis ineficaz, que la doctora Suera estuvo conversando de eso cuando habló de las anemias megaloblásticas. O sea que vemos en estos pacientes una gran producción de células, pero tienen una destrucción prematura a nivel de la médula ósea. Y por supuesto que ese catabolismo aumentado de la hemoglobina va a llevar a una ictericia, puede llevar a una ictericia. Que tampoco es una hemólisis, ¿no?, que es lo que se denomina la ictericia acolúrica sin anemia. O sea, individuos que son histéricos y no están anémicos.
es el que se denomina la hiperbilirrubinemia familiar. El mejor ejemplo es el Crigler-Najjar o la enfermedad de Gilbert o la enfermedad de Tubin-Johnson, que son alteraciones del proceso de glucuronización de la bilirrubina, en la cual el individuo tiene deficiencia de esas enzimas que tienen que ver con el metabolismo de la bilirrubina. En cuarto lugar, la mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? La mieloptisis no es más que la médula que está invadida, ¿verdad?, por tumores, ¿ok? O sea, la mieloptisis se ve cuando hay cáncer metastásico y entonces estos pacientes también pueden ser anémicos y entonces tener alteraciones a nivel del punto de vista hematológico y no deben ser confundidos. Y finalmente la mioglobinuria. ¿Qué es la mioglobinuria? Bueno, veníamos otra vez con la cuestión del deporte, individuos que exageran, ¿verdad?, los entrenamientos físicos vigorosos, donde ellos se someten a grandes recorridos. Lo vemos también en ciertos pacientes de origen producto del entrenamiento militar, y entonces hay también ruptura de las fibras musculares. Recuerde que las fibras musculares es mioglobina, que es un pigmento que también es parecido a la hemoglobina en el sentido de que también tiene el hierro y necesita el oxígeno, pero se rompe la fibra muscular y eso puede ser excretado por la orina. Esto es lo que no es definitivamente una hemólisis. Ahora bien, también tenemos que distinguir. Hemos visto entonces que el proceso hemolítico lo podemos diagnosticar, orientar si es intravascular o extravascular. Y decíamos que puede ser agudo o crónico. Y es donde nosotros debemos ver algunos estigmas clínicos, algunos rasgos clínicos que nos permiten a nosotros definir, ¿verdad?, algunas cosas que son producto de la anemia de curso agudo. En caso, por ejemplo, podemos ver cuando hay, en el caso de la hipoxia crónica, podemos ver en el caso de las talasemias, cómo el hueso, ¿verdad?, crece en demasía, hay retraso del desarrollo óseo, gonadal, las úlceras maleolares porque no hay oxigenación, sobre todo en las zonas más distales del corazón, por exceso de eritropoiesis, deformidades craneofaciales. Es característico ver la fascia del talasémico, por ejemplo, la compresión medular por la expansión de la médula ósea a nivel de la médula ósea, el hiperconsumo de ácido fólico y, por supuesto, estos pacientes son sometidos a, digamos, a regímenes de transfusiones crónicas y producto de eso hacen hemocromatosis, que no es más que la colección irregular del hierro a nivel de sitios como el corazón, el páncreas, ¿verdad?, el hígado, y incluso lleva a estos pacientes a tener cardiopatías secundarias a eso, o diabetes bronceada, en el caso de compromiso a nivel de la secreción de insulina, a nivel del páncreas, y la cirrosis hepática secundaria a estos casos. También vemos estos pacientes, sobre todo lo vemos en ferrosis, sobre todo en las hemoglobinopatías de tipo S, como estos pacientes drepanocíticos con esferocitosis que han tenido, digamos, crisis hemolíticas a repetición, la formación de colelitiasis, es decir, litiasis vesicular. Y estos cálculos que hacen estos pacientes, incluso escolares, ¿verdad?, nos lleva a ver tener que hacer unas colecistectomías en estos pacientes. Y esos cálculos son de bilirrubinato de calcio, producto, ¿verdad?, de la gran oferta de destrucción que se le hace producto de la destrucción de Matías al hígado, se ve formando bilirrubina de tipo indirecta y directa. Entonces eso es lo que vemos en consecuencia. También de todo esto, el hiperesplenismo, pacientes con grandes masas esplénicas, ¿verdad?, se produce lo que se llama un aumento de la capacidad fagocítica del vaso, eso se denomina el hiperesplenismo, que puede producir el paciente pancitopenia. Por otro lado, también tenemos que por acción viral, sobre todo hay un virus que es el parvovirus B19, está mal escrito allí, debería ser 19, puede producir lo que se denomina la crisis aplática en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen anemia drepanocítica, eferocitosis o cualquier proceso crónico de este tipo. Bien. Entonces, ¿cuál es el flujograma que debemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros clasificar de acuerdo al sitio de exclusión? La hemólisis transvascular
ya dijimos que era de curso agudo y predomina ¿qué? La ictericia acolúrica. En cambio que si el hemólisis desde el punto de vista intravascular es de curso agudo y predomina la hemoglobinuria. Y entiéndase bien, hemoglobinuria. No toda orina coloreada es, ¿verdad?, por la hemoglobina. También puede ser hematúrica y confundir. Entonces es bien claro el concepto. La presencia de hemoglobina en orina es definitivamente la expresión de la destrucción intravascular que ha tenido esos hematíes. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos demostrar? Primero debemos demostrar la hemólisis. ¿Cómo se demuestra la hemólisis? Bueno, justamente con los estudios hematológicos simples. La hematología, los índices hematimétricos y el recuento de reticulocitos. Y digo el recuento de reticulocitos que no lo hacemos en todos los hospitales. Yo creo que definitivamente, ya luego les voy a mostrar que es una técnica sencilla, lo que pasa es que no lo hacemos de manera rutinaria. Y por supuesto, la morfología de los hematíes en el frotis de sangre periférica. Es definitivamente la forma como debemos orientar desde el punto de vista laboratorio. Pero insisto que la determinación de reticulocitos es prioritaria, es de primer orden, para definir exactamente o complementar el diagnóstico adecuado. ¿Cuáles son los datos biológicos de la hemólisis? Por supuesto, el aumento de la deshidrogenasa láctica, la LDH, que recuerden ustedes, esa enzima está dentro de la membrana del glóbulo rojo, sobre todo la isoenzima 1 y 3. Entonces, la elevación del LDH ya nos está hablando a nosotros de que hay un proceso hemolítico. La hiperbilirrubinemia, sobre todo a expensas de la fracción indirecta, la determinación de estercobilinógeno y urobilina, ¿verdad?, ya sea en esa orina, la excreción de monóxido de carbono, ¿verdad?, que eso no es una prueba, digamos, clínica de rutina, pero también podemos nosotros cuantificar. En el caso de las anemias hemolíticas intravasculares, la determinación de actoglobina, hemotexina, la hemoglobina A1C, la meta en albúmina que está aumentada, la hemoglobinuria y la hemosiderina en el sedimento urinario. Prueba esta última que no se hace, sobre todo tiene que ver con las hemólisis intravasculares crónicas, como es el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, esto es para recordar un poquito el catabolismo de la hemoglobina, ¿verdad? Los hematíes, hay dos flujos de sangre que llegan al vaso, un flujo de sangre rápido y uno cerrado. El cerrado, los hematíes caen en unos senos, ¿verdad?, donde son unos fondos de saco, donde son obligados a traspasar orificio de 3 micras. Recuerden ustedes que el diámetro de un glóbulo rojo es de 7 micras, y sobre todo cuando este glóbulo rojo, producto del envejecimiento, está, digamos, las membranas están rígidas, el macrófago, ¿verdad?, que aquí vemos a la derecha el macrófago, como exactamente está usando la función para la cual está destinada, fagocita partículas mayores de 5 micras, por lo tanto es capaz de comerse un glóbulo rojo. Se abre la membrana, la hemoglobina se descompone en sus dos componentes, que es el grupo EN y la globina. La globina no es más que un grupo de aminoácidos que están, y bueno, se va al torrente circulatorio, y el grupo EN, ¿verdad?, se abre para formar lo que se denomina la biliverdina, bilirrubina, todo aquel proceso que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Como la hemoglobina, ¿verdad?, se fracciona el grupo EN y la globina, que va a formar parte del pool de aminoácidos, y el EN, con la N-oxigenasa, ¿verdad?, se libera el monóxido de carbono, se va por los pulmones, y el producto de la acción de la N-oxigenasa se transforma en el primer componente bilirrubinoide, que es la biliverdina. Recuerda el color que tiene, color verde, ¿verdad? Luego la bilirrubina se oxida a bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina conjugada pasa al plasma, se une a la albúmina, y en el hepatocito se produce un proceso de glucuroniltransferasa a través de esa enzima, y justamente se transforma en el producto conjugado, que es la forma directa, ¿verdad?, que es excretada por los ductos biliares, y más o menos un 10% aproximadamente por la circulación enterohepática va hacia el riñón y se excreta por la orina.
Entonces, producto de eso, podemos nosotros determinar el urobilinógeno en la orina en el caso de un proceso de hemólisis extravascular o el urobilinógeno fecal, que es otra forma de determinar. Entonces, estamos hablando del mecanismo. Este mecanismo, lógicamente, es el mecanismo fisiológico, pero cuando se exagera, se produce aumento de la producción de bilirrubina de tipo indirecta, ¿verdad? Y es lo que va a producir ictericia acolúrica. ¿Acolúrica por qué? Porque no secreta esos pigmentos a nivel de riñón, porque lo que secreta por riñón es la bilirrubina de tipo directa. Más o menos resumiendo un poco, ¿verdad? La bilirrubina unida a la albúmina plasmática se conjuga en el hígado y este proceso es bien reconocido por todos nosotros en nuestra formación. Luego tenemos el otro, el evento intravascular. El evento intravascular es aparatoso, es grave, sobre todo porque al salir la hemoglobina libre en el plasma se produce lo que puede haber daño renal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Como un episodio hemolítico intravascular nos ocasiona, ¿verdad? Esa salida de hemoglobina. Y sin embargo, el organismo tiene tres mecanismos que son importantes para frenar o captar ese grupo de, digamos, que es la actoglobina, la albúmina, ¿verdad? Y por supuesto, trata de, digamos, de bloquear eso. Y este grupo, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, trata de evitar justamente que se excrete esa hemoglobina a nivel del túbulo renal, porque eso va a llevar en consecuencia un daño renal irreversible. Entonces, por eso es importantísimo el diagnóstico precoz. Vamos a verlo aquí en detalle, ¿verdad? Cómo el glóbulo rojo, ¿verdad?, da salida a los tetrámeros de hemoglobina. Entonces el organismo, ¿qué hace? Entonces el organismo lo que hace es contrarrestar. La albúmina va a hacer que estos grupos hémicos se transformen en metahemoglobina, ¿verdad? Porque el hierro se oxida a metahemoglobina, se puede unir a la hemopexina, que es el otro compuesto para bloquear esa posibilidad de que se secrete por riñón, y la actoglobina. Entonces podemos medir estos productos en sangre. Es característico ver una reducción de la actoglobina, de la hemopexina, ¿verdad?, en sangre periférica. Este tipo de recurso diagnóstico no lo contamos en muchos hospitales, pues en otras partes del mundo ya es rutina pedir la actoglobina y la hemopexina como expresión para medir o cuantificar la severidad de una hemólisis intravascular. Lo importante es evitar que el riñón excrete esa hemoglobina libre. Pues recordemos que los túbulos renales, ¿verdad?, no logran, digamos, absorber o reabsorber esa hemoglobina excretada y se puede producir un daño cortical de la corteza del riñón y posteriormente de la médula que lleva a estos pacientes pues a una insuficiencia renal terminal. Entonces, por eso que es muy intensa y es muy grave la hemólisis intravascular. Aquí, muy bien. ¿Cuáles son las pautas desde el punto de vista para establecer, digamos, el diagnóstico etiológico de la anemia? Ya sabemos que el paciente tiene una anemia y entonces hemolítica y ya queremos determinar, ¿verdad?, cómo hacer el programa diagnóstico de todo lo que tenemos que hacer por él. Entonces, el estudio familiar es importante. Muchas de estas enfermedades son de carácter autosómico dominante, sin embargo hay unas que luego vamos a ver mañana, son recesivas y no se presentan con mucha frecuencia incluso entre los miembros de la misma familia. No es muy difícil determinar, por ejemplo, en el caso de la anemia drepanocítica, individuos que son heterocigotos para el gen drepanocítico, otros en la familia hay varios pacientes con drepanocitosis. En algunas otras enfermedades, como la esferocitosis hereditaria, es un poquito más complejo, porque la enfermedad a veces no se expresa de manera contundente o intensa como para saber claramente que es esferocítico. Hay pacientes que son silentes, o hay pacientes que son heterocigotos, o no tienen manifestaciones clínicas. Apenas es que uno observa un frotis de sangre y observa que cierta población de los glóbulos rojos son esferocíticos, menos del 10%, y sin embargo el individuo se mantiene bien. O sea, pero definitivamente el estudio familiar en enfermedades de mayor penetrancia fenotípica, uno puede lograr
hacer esos diagnósticos. Definitivamente el examen de la morfología, sangre periférica, es fundamental para establecer en las membranopatías, en el paludismo, el síndrome urémico hemolítico y el PTT. Estas enfermedades, sobre todo estas dos últimas, que son enfermedades muy graves, el síndrome urémico hemolítico es muy grave y la púrpura trombótica trombocitopénica. Si no se hace, digamos, la visualización del FROTI, jamás podrá ser diagnosticado de manera contundente. Pues. O sea que el FROTI es definitivamente diagnóstico. Tenemos aquí los reticulocitos en porcentaje y el IPR. Y voy a insistir en el IPR y les voy a mostrar una fórmula para calcularlo. Eso tiene que ser, digamos, una herramienta de todos los días. Debemos exigir, sobre todo en nuestros laboratorios, hacer esta técnica, porque es una técnica sumamente sencilla, pero definitivamente orientadora. Luego tenemos la prueba de antiglobulina directa, el CUN directo y el CUN indirecto. Recuerden ustedes que el reactivo del CUN fue descrito en el 1945, donde la fracción globulínica humana se le administró a los conejos y el conejo produjo anticuerpos antiglobulina humana. Entonces es útil esta prueba, sobre todo cuando hay sospecha de anemias hemolíticas inmunes, ya sean autoinmunes o isoinmunes o condicionadas incluso por medicamentos. El CUN directo nos lleva a la determinación de anticuerpos en la membrana y el CUN indirecto son aquellos que nos ayudan a investigar los anticuerpos circulantes. La curva de fragilidad osmótica, que es importantísima, sobre todo en el diagnóstico de heterocitosis hereditaria, mañana la vamos a ver. La electroforesis de hemoglobina, la determinación de hemoglobina A2 y fetal, que tiene importancia en las talasemias. Las pruebas de estabilidad molecular de hemoglobina, que son pruebas complejas que no son fáciles de hacer en nuestro medio. La determinación de enzimas eritrocitarias, una de ellas, la más importante, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay kits ahorita para establecer esos diagnósticos desde el punto de vista cualitativo. Y algunos pacientes, bueno, son importantísimas hacerlas, sobre todo en pacientes que están sometidos a tratamiento antimalárico. Las pruebas de investigación de hemoglobina paroxística nocturna. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el recuento reticulocito. Esta es una técnica que es el azul brillante de Crecil, que es esta, ¿verdad? Que es una coloración supravital que consiste en teñir previamente las láminas en las cuales yo voy a colocar una gota de sangre y voy a tratar de contar hematíes que tengan este retículo. El retículo no es más que restos de ARN. Entonces cuento 1000 células y determino el porcentaje. 100.000 con tanto en 100 habrá tanto. Es una técnica que debe ser hecha en todos los laboratorios, sobre todo estamos en una zona palúdica, debe ser un examen de rutina, sencillo, porque no es más agarrar el colorante y entre dos láminas 3x1, ¿verdad? Tenerlas preteñidas en el laboratorio y colocar una gotica de sangre simple. Eso nos establece un porcentaje normal de valor de referencia entre 0,5 a 2. Y eso es importante, ¿verdad? Porque ello nos va a permitir diferenciar las anemias hipoproliferativas que ayer veíamos de las anemias hemorrágicas o hemolíticas. Entonces es el primer paso para poder definir si realmente nuestro paciente tiene o una hemólisis o una hemorragia. Ya les dije lo que no era hemólisis, ¿verdad? Esta es la fórmula que yo les hablaba. ¿Cómo se determina el índice de producción reticulocitaria? Simplemente es el numerador y el denominador. ¿Qué dice el numerador? El numerador trata de relacionar los reticulocitos en porcentaje y corrige en base al hematocrito del paciente. O sea, tiene que ser, esa primera corrección es importante, porque la cantidad de hematíes que tiene un paciente anémico es mucho menor que en condiciones normales. Y cuando entonces se hace una división entre el hematocrito del paciente y el ideal, que es 45, y se multiplica por el porcentaje. Esa es la primera corrección. Y el otro, que es el denominador de la fórmula, ¿verdad? Corrige lo que se llama el efecto de la eritropoyetina. ¿Qué es el efecto de la eritropoyetina? Que mientras más anémico esté el paciente, más población de reticulocitos va a salir a sangre periférica. Ya le decía la doctora Subero que la vida media de los reticulocitos en condiciones normales es un día, son 24 horas. Pero cuando el paciente está muy anémico,
la médula, producto de la acción de la eritropoyetina, saca más reticulocitos y por lo tanto permanecen en sangre periférica más días. Entonces, esta fórmula es definitivamente lo que nos determina. O sea, en el numerador, reticulocitos por el cociente entre hematocrito del paciente por el hematocrito ideal, que es 45, todo eso entre 1, que es el día que estamos hablando, que es normal, más la diferencia entre el hematocrito ideal y el paciente y se multiplica por un factor ya determinado que es 0,05. Si el paciente no da más de 3, lógicamente estamos hablando de una anemia de tipo regenerativa. Y si no da menos de 2, es de tipo hipoproliferativa. Este es un caso clínico, ¿verdad? Y con esto casi estoy terminando. Una paciente, ¿verdad?, el sexo femenino, la cual le traía emergencia al hospital con pérdida súbita de la conciencia. Se le practican los siguientes estudios, ¿verdad? Una hemoglobina de 4 o 5 gramos, con eritrocitos bajos de 1.300.000, leucocitos 12.900, plaquetas 139.000 y una reticulocitosis del 16,9%. Ya por esto, si nos quedamos solamente con el porcentaje, ya estamos infiriendo de que es un proceso hemolítico o hemorrágico, ¿verdad? Pero queremos saber cómo ella está respondiendo y le hacemos otros estudios y conseguimos que tiene una hiperbilirubinemia a expensas de la fracción indirecta, con un condirecto positivo de 4 pulsos y un título altísimo del condirecto. Entonces inferimos que es un proceso hemolítico y de origen inmune. Cuando determinamos, ¿verdad?, calculamos el IPR, usando la formulita que les di, 16,9 por el cociente entre 14, que es el hematocrito del paciente, entre 45, eso a su vez entre 1 más la diferencia entre el hematocrito ideal y el hematocrito del paciente multiplicado por 0,05. Fíjense que aplicando esta fórmula se nos redujo ese índice a 3,28. 3,28 nos está diciendo que la médula está tratando de compensar la anemia, o sea, es una anemia hemolítica compensada. ¿Compensada a qué se refiere? Que la médula está respondiendo a la exigencia de la pérdida de hematía en forma periférica. Ahora, ¿cuáles son las causas de aparatosa de la hemólisis intravascular? Una transfusión dentro del sistema ABO. Bueno, lo voy a poner como ejemplo. Un sujeto del grupo O recibe sangre AB de manera accidental. Inmediatamente las aglutininas A y B, ¿verdad?, ya sea el caso de un concentrado de A o de B, destruyen los hematíes. Es una hemólisis de tipo intravascular. Si pasa más de 200 ml de sangre incompatible ese individuo desarrolla dos cosas que son funestas, que es la insuficiencia renal aguda y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, esto es una de las cosas que es más peligrosa desde el punto de vista transfusional, ¿verdad? Muy bien. Sigamos adelante. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? También hay efectos, digamos, de producción de hemólisis, producto de ¿qué? De eficiencia de glucosa 6-fosfato. Luego mañana vamos a ver en detalle esto, pero sí es importante mencionar algunas cosas. Antibióticos, el ácido nalidíxico, las nitrofurantoínas, la sulfa y la laxona. Recordemos que la laxona la usamos mucho en tratamiento de pacientes con lepra, ¿ok? Los antimaláricos, especialmente la primaquina. En sujetos deficientes de glucosa 6-fosfato puede desarrollarse una hemólisis de tipo aguda, intravascular. Y aquí tenemos los ejemplos que por mediación inmune, los anticuerpos específicos a fármacos como la penicilina, cefalosporina, las penicilinas sintéticas o combinación de anticuerpos con acteno, en el caso de la quinidina, los autoanticuerpos, el alfa-metildopa, que es un hipotensor arterial que ya no se utiliza con mucha frecuencia, o sea, por varios mecanismos, ¿verdad? Tenemos acá que los medicamentos pueden propiciar una destrucción de hematíes por acción de anticuerpos. Bien, hablando un poquito de la prueba de Cundirecto, mire, yo siempre he estado preocupado por explicarles que muchas veces creemos que una prueba de Cundirecto negativo nos niega la posibilidad de una anemia hemolítica autoinmune o isoinmune. Hay que recordar que el anticuerpo que nosotros usamos, el reactivo, debe ser poliespecífico, o sea, que sea capaz de determinar IgG y componente C3 del complemento, porque muchas veces se puede usar IgG o se usa C3 y no se logra detectar todo.
Es una prueba, digamos, meticulosa que requiere lavar 4 veces los eritrocitos con solución salina en una centrífuga de alta velocidad, no en cualquier centrífuga, y medimos eso para eliminar, ¿verdad?, las proteínas que pueden neutralizar el reactivo, y se miden de 0 a 4 pulsos. Pero puede dar negativa, sobre todo si hay bajo número de moléculas IgG. O puede dar negativa si se trata de una IgM, porque este reactivo, precisamente, si no tiene este componente C3, no es capaz de determinar la IgM. Y debe ser específica para los antígenos del RH, que en el más del 90% de los anticuerpos autoinmunes se van hacia esos antígenos del sistema RH, que es el C grande, el C pequeño, el D grande, el E pequeño, el E grande y el E pequeño. También hay que recordar que así como hay anticuerpos calientes, hay anticuerpos fríos, y que eso requiere a veces incubación hasta de 48 horas, temperaturas de menos de 18 grados, de 18 grados o menos, y son anti-C3 positivas y anti-IgG negativas. Por eso es que es muy importante la interpretación de las pruebas de Kuhn, porque muchas veces el clínico a veces se confunde con algunos resultados de laboratorio porque cree que siendo negativo el paciente descarta definitivamente un proceso inmune. Ya hemos tenido algunos casos, creo que con la doctora Suero en alguna oportunidad. También es importante determinar las concentraciones de complementos séricos, el C3, el CH50, ¿verdad? Porque es complementario al diagnóstico de este tipo. Y la prueba de Donald-Steiner, que era lo que yo les decía, que era anticuerpos que pueden reaccionar de manera mixta, o sea, hacia 7 grados y a temperaturas menores. Sobre todo que tiene especificidad hacia el sistema P, que es otro sistema del glóbulo rojo. Aquí vemos, ¿verdad?, toda una serie de clasificaciones en cuanto a tipos de anticuerpos, si es frío o caliente, autoinmune o isoinmunitaria. El mejor ejemplo es la enfermedad hemolítica de recién nacidos por ABO y RH, pero también recordar que hay otros de otros sistemas, el sistema Lutein, el sistema Kell, el sistema Duffy, etc. Y la anemia hemolítica inducida por fármaco. Eso está dentro de este sistema. Y vemos acá estas diferencias, ¿verdad? Como en el caso de los anticuerpos calientes, si es una anemia hemolítica autoinmune, en el 70% de los casos nos da positivo al anti-IgG, pero no da el anti-C3 negativo, con títulos menores de 1 en 256. En cambio, que puede dar 20% en el caso en los dos casos. Entonces, a veces da 10%. O sea, fíjense la variabilidad de los resultados. Por eso es importante interpretar adecuadamente los resultados que se tengan con estos CUMS. Y en el caso de los anticuerpos fríos, que es raro, realmente no es tan frecuente como los anteriores, como los calientes, solamente da positivo a la determinación del anti-C3. Por eso es que los reactivos de Kuhn deben ser poliespecíficos, tener estos dos componentes para poder detectar la mayoría de los acontecimientos inmunes que uno puede revisar. Esta lamita es para mostrarle un heterocito, ¿verdad?, unas células grandes. Esta policromacia, que es la expresión de los reticulocitos aumentados, que no es un glóbulo rojo, digamos, normal en cuanto a su color, es más grande que lo normal, de color azul, así se ven en el frote. Entonces uno dice policromacia cuando están aumentados los reticulocitos, y aquí vemos los microesferocitos. Bueno, vamos con los casos clínicos, y creo que ya terminamos con esto. Es el caso, ¿verdad?, de un paciente del sexo femenino de 18 años de edad que está en emergencia del hospital, y luego medidas de recuperación es sometida a interrogatorio, donde ella habla de antecedentes de pérdida del cabello, de 4 meses de evolución, poliartral, dedos de las manos, muñecas, codos, cansancio, dinamia, y se le practican los estudios. Fíjense que tiene 3 gramos de hemoglobina, un puntaje de rojo por debajo de 1 millón y tanto, puntaje blanco aumentado, un puntaje plaquetario bajo, ¿ok?, de 80.000, una reticulocitosis, una velocidad, ¿verdad?, verdaderamente elevada. Recuerden ustedes que el factor anemia también incrementa un poco la velocidad de semetración. En la fórmula leucocitaria, ¿verdad?, un aumento de los leucocitos, de los neutrófilos con presencia de callado, y en el flujo de sangre periférica llama la atención
una anisocitosis marcada con una poiquilocitosis marcada, microesferocito en una proporción del 60%. Una policromasia acentuada, que es expresión de ¿qué? De los reticulocitos aumentados, con una hiperbilirubinemia a expensas de la fracción indirecta. Lógicamente, si vemos este caso, es muy frecuente ver esta anemia hemolítica autoinmune relacionada con ¿qué? Con una colagenopatía. Este es el frotis, ¿verdad? Donde vemos microesferocitos. Entonces, aquí determinamos el IPR, en este caso, usando la fórmula que yo les dije, dio 3,33. Entonces, deducimos que es una anemia de tipo regenerativa. Solicitamos, ¿qué hay que hacer con este paciente? Solicitar la LDH, el condirecto indirecto y titularlo. Y por supuesto las pruebas inmunológicas para determinar una colagenopatía, en este caso, una anemia hemolítica autoinmune con unas plaquetas bajas, que por lo tanto eso se llama síndrome de Evans, las dos cosas, es un paciente con un lupus. El otro caso lo tenemos aquí, que es un caso de 18 años, un paciente del sexo masculino, que tiene un dolor intenso de la cadera derecha, con impotencia marcada paradeambular, que presenta palidez tegumentaria, tinte ictérico en piel y mucosa, con historia de dolores óseos generalizados e innumerables ingresos al centro hospitalario. Antecedentes familiares, hermano con cuadro de dolores óseos repetitivos. Entonces aquí vemos el claro ejemplo, ¿verdad?, de una hemólisis de origen, digamos, hereditaria, con un individuo totalmente descompensado, con 5,6 hemoglobina, con una reticulocitosis, con uno de 18,9%, una fórmula bien desviada a la izquierda, con metamielocitos, callados, etcétera, en que el frotis de sangre periférico, una anisocitosis, poiquilocitosis marcada. Recordemos que anisocitosis es las variaciones del tamaño y poiquilocitosis de la forma del glóbulo rojo. Y fíjense una cosa que se vio en el frotis: formas eritroides alargadas de extremos puntiagudos con policromasia moderada. ¿Qué es la policromasia? La expresión de la reticulocitosis. ¿Y qué puede ser esto? Una forma eritroide alargada con extremos puntiagudos. Bueno, los drepanocitos. Entonces, se le determinó el IPR, este paciente tenía 3,3%, 3,3 sin unidades, porque es un índice, ¿no es así? ¿Qué se le pide al paciente? Una LDH, los drepanocitos in vitro, con el método de metabisulfito de sodio, medio húmedo, supravital, y en el frotis que se ve, drepanocitos irreversibles. Estas formas, ¿verdad?, alargadas, de extremos puntiagudos, y se logró determinar por placa de tórax, perdón, de pelvis, una necrosis aséptica a la cabeza del fémur. ¿Producto de qué? De la necrosis sucedía en la cabeza del fémur, producto de la aglomeración de estos hematíes falciformes. Luego mañana vamos a hablar un poquito de eso. Este es otro caso reciente, muy interesante, y con esto culmino, que es un paciente de 63 años del sexo femenino, con antecedentes de artritis reumatoide, de años de evolución, que recibe tratamiento con metotrexato. ¿Qué es el metotrexato? El metotrexato es un antimetabolito del ácido fólico, es decir, inhibe la absorción del ácido fólico, por decirlo de alguna manera. Y fíjense que el paciente estuvo tomando diariamente esto durante 9 meses. Ingresó al hospital Ruiz y Páez con malestar general, debilidad, palidez tegumentaria. Se le solicitan estudios, entonces este paciente tiene 3,4 hemoglobina con un volumen copular medio altísimo de 108. Ya la doctora Subero nos hablaba de anemia macrocítica, ¿verdad? Y fíjense los reticulocitos, por debajo de lo normal, 0,6%. ¿Cómo es posible que este paciente, ¿verdad?, con 3,4 hemoglobina tenga apenas 0,6%? Tiene los blancos normales, las plaquetas bien, y en la sangre periférica hay eritroblastemia, 6%. ¿Qué se diagnostica en este caso? Un proceso hemolítico descompensado. Fíjense que hay una reticulocitopenia, hay eritroblastemia, o sea, hay algo que es contradictorio, ¿verdad? Se solicita todos los exámenes, LDH, bilirrubina, ácido úrico condirecto, indirecto y nivel de folato sérico. Entonces, el LDH, fíjense cómo estaba. 4.385, lo normal hasta 285, el ácido úrico elevado por ser una mujer. El condirecto positivo, no se tituló.
La apolatemia está por debajo de lo normal. ¿Qué se concluye en el caso? Una anemia hemolítica autoinmune secundaria artritis reumatoide agravada, oigan bien, por deficiencia ácido fólico de origen medicamentoso y una artritis reumatoide. ¿Qué se le hace al paciente? El paciente se inicia un tratamiento con folato intramuscular, metilprednisolona 1 gramo en 500 ml por 3 días, se anticoagula por otros motivos, ¿verdad? Porque la paciente tenía una trombofilia y el paciente al cuarto día del tratamiento comienza a tener 8,6 gramos de hemoglobina de 3 que tenía, los leucocitos se normalizan, plaquetas más o menos bien, y fíjense como el volumen corpuscular baja a 99,2. Los reticulocitos, aquí sí aparecen los reticulocitos, tenía 0,6, ahora sí hay respuesta de 11,9 con un IPR de 9, ¿ok? Y el directo 3 cruces. Este es un caso, ¿verdad? Bien interesante. Bueno, hasta aquí termino. Espero preguntas. De todas maneras, mañana vamos a ir desarrollando un poquito en detalle algunas de otro tipo de anécdotas. Si hay preguntas, estamos a la hora. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. La verdad que estuvo bastante interesante, muy completa todo lo que estaba explicando el día de hoy. Y como ya usted dijo, estamos abiertos a preguntas y las personas que quieran participar y preguntarle al doctor, vamos a dejar un rato abierta la sesión para que puedan hacerlo. Bueno, en vista de que no hay preguntas, aquí lo que tienen son unos agradecimientos, doctor. Excelente, gracias, doctor. Excelente, doctor. Muy buena su explicación. Creo que vamos a proceder a cerrar la sesión y mañana continuaremos con el último día de ponencia, que también va a estar dictada por el doctor Eduardo Santos. Nos esperamos. Bueno, que va a estar bastante interesante. Que tengan buenas noches.